¿Qué sucede con el plazo que establece el artículo 526 del Código Civil y Comercial de la Nación para la atribución del uso de la vivienda en las uniones convivenciales o al cese de las uniones convivenciales cuando en ese hogar familiar habitan hijos menores de edad fruto de esa unión convivencial? Este tema, como otros temas atinentes a la vivienda, lo tratamos en nuestro libro Vivienda Familiar. Bueno, para introducirnos en esta pregunta que nos hemos formulado, vamos a decir que el artículo 526 del Código Civil y Comercial de la Nación, ubicado dentro del título de uniones convivenciales, trata la atribución del uso de la vivienda por parte de uno de los convivientes cuando se ha producido el cese de su unión convivencial, es decir, la petición de atribución del uso de la vivienda a uno de los convivientes, que según este artículo 526 puede ser otorgado en dos supuestos: cuando ese conviviente ha quedado al cuidado personal de los hijos, fruto de esa unión convivencial, o cuando tiene una necesidad de vivienda ese conviviente y no tiene los medios para proporcionarse esa vivienda. Y en estos casos de atribución del uso de la vivienda a un conviviente respecto del otro, se establece el artículo 526, que el plazo máximo de otorgamiento será de 2 años, el techo será de 2 años, el plazo límite será de 2 años, a partir del cese de su unión convivencial, de acuerdo a las causales de cese de uniones convivenciales que establece el artículo 523 del mismo Código de Fondo. Pareciera ser, por un lado, dos cuestiones hay que destacar de lo que determina este artículo 526 respecto del plazo máximo de 2 años. En primer lugar, que el plazo rige a partir del cese de la unión convivencial, no de la petición de la atribución del uso de ese hogar familiar o hogar convivencial, como lo queramos llamar, sino a partir del cese de su unión convivencial. Y en segundo lugar, ese plazo realmente es muy exiguo y parece ser arbitrario, es decir, parece ser muy arbitrario que el legislador fije un plazo límite de 2 años, porque podría el juez fijar un plazo menor aún a los 2 años, con lo cual se agravaría la situación de ese conviviente y por lo tanto consideramos que este plazo debería de haber sido fijado, como sucede en la unión matrimonial, por el juez actuante en la causa, porque no es lo mismo fijar un plazo de 2 años para una unión convivencial que perduró durante 2 o 3 años, que fijar un plazo de 2 años en el uso de atribución de esa vivienda para una unión convivencial que duró 20 o 30 años. Pero más allá de esto, lo que nos interesa en este video es destacar qué sucede con ese plazo de 2 años cuando en ese hogar familiar o convivencial que ha sido atribuido a uno de los convivientes habitan hijos menores de edad fruto de esa unión. En ese caso vamos a recurrir pese a lo que dice la legislación, que no hace diferencia alguna en ese caso y establece a secas el plazo máximo de 2 años desde el cese de la unión convivencial para el uso de ese inmueble donde estuvo asentado el hogar convivencial o el hogar familiar. Si la jurisprudencia hace una diferenciación cuando en ese hogar permanecen niños, niñas o adolescentes fruto de su unión convivencial. Y en este caso encontramos un primer fallo de la Cámara Nacional en lo Civil, la Sala D del año 2017, que establece que habiendo niños, niñas o adolescentes, o mejor dicho, hijos menores de edad fruto de su unión, habitando ese hogar que fuera sede del hogar conyugal, ese inmueble que fuera sede del hogar conyugal, no rige para esos niños, niñas y adolescentes o para esos hijos menores de edad, como se los quiera llamar, el plazo de 2 años que establece este artículo 526. Y por lo tanto, solamente va a regir ese plazo cuando haya un conviviente habitando ese hogar sin hijos menores de edad. Y tenemos
un segundo fallo del año 2023, mucho más reciente, que es más terminante aún, que en primera instancia es un fallo de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Dolores del año 2023, y el juez de primera instancia de esa jurisdicción de Dolores había establecido el plazo máximo de 36 meses, o sea, había otorgado un plazo de 36 meses habiendo hijos menores de edad en ese hogar por la atribución del uso de ese hogar familiar o convivencial, como se lo quiera llamar. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revoca ese fallo de primera instancia, la Cámara de Apelaciones de Dolores, y establece que ese plazo se va a prorrogar, pese a lo que dice el artículo 526, se va a prorrogar hasta que la hija menor de edad que habita ese inmueble cumpla la mayoría de edad. Y se declara inclusive la inconstitucionalidad de ese artículo 526 respecto de ese plazo máximo de 2 años que establece la norma legal. Por lo tanto, vemos que habitando hijos menores de edad, jurisprudencialmente este plazo de 2 años ha sido prorrogado.